Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Esa tosecilla que se escuchó por ahí era del señor Quique Mujica, a quien damos la bienvenida en este... Todo auspiciado por Propóleo. Estoy auspiciado por Propóleo. Tengo un canje, entonces mi tos es falsa. Es para promocionar el producto, pero es un negocio mío, personal, no es de la radio. Propóleo. ¿Eres influencer de Propóleo? Soy influencer de Propóleo. Oye, ¿Estás con alergia o estás resfriado? No, tengo tos, que es mi vida una tortura. Oye, quería antes de partir, para la gente que nos está viendo, no sé si el director puede hacer un zoom in sobre un artilugio que llegó hoy día, que es un acto de populismo absoluto de Consuelo Saavedra, que repartió calugas. ¿Te guardaron una? 2. ¿Cuántas eran para mí? 6. Ahí están las 2 calugas. Para ti era casi toda la caja. Ya, ¿viste? Es súper injusto que no te la hayan dejado. Eso es lo que no hay que hacer, Consuelo Saavedra, porque sube el estándar de compañerismo en la oficina. Por ende, parte así, después termina que cada vez que uno viaja tiene que traer dulce y cuestiones y termina en el amigo secreto a fin de año que... Entonces, no cambiemos que es lo peor. Que es lo peor que puede suceder. Es lo peor. Entonces no cambiemos los estándares de compañerismo, please. ¿Ya? Esto a propósito de que yo, como estoy a muchos kilómetros de distancia, les mandé una caja de calugas, cuya marca no voy a mencionar, porque no tengo canje y no hago canje. Entonces, una rica marca de calugas para agradecer por toda la buena onda de esta semana y el equipo y los acompañadores y simpáticos y profesionales, etcétera, etcétera. Ya, eso. Pero no era para decirlo al aire, Quique, qué vergüenza. No, pero sí es parte también del auspicio de la caluga, del canje. Todo es canje ahora. Ya. No, esto no es canje. Oye, no he dicho la fecha, no he dicho nada. Es 26 de septiembre, es el último viernes del mes. Hace frío en Santiago. Hoy día van a caer unas gotitas, parece, en la tarde. La máxima va a ser apenas de 16, así que aunque sea primavera, está como heladillo. Sí, a las 2 de la tarde va a llover. ¿A las 2 de la tarde? Sí. Tempranito. Y con viento fuerte. Tardecito. Ok, eso. Y hoy también es el día sin auto. Perfecto para un día de lluvia. Sí, eso estamos hablando con la Carla. El día perfecto para mojarse y autoinmolarse por el día sin auto. Oye, por la descontaminación de la ciudad. Cortito, ¿tú manejas en Londres o no? ¿Te acostumbraste a manejar al otro lado? No, pero eso da para un programa completo. Te puedo decir que saqué el carnet de manejar, que lloré en mi examen de manejar frente a la examinadora que iba conmigo en el auto. Te juro, lloré. He llorado 2 veces en mi vida. Una vez en un examen de la universidad y sirvió, y una vez en el examen de manejo acá y sirvió. Me lo dieron. Y un par de meses después, porque es súper estricto manejar por el otro lado, etcétera. Pero un par de meses después ya no tenemos auto. Yo no necesito hacer el día sin auto porque no tengo auto. Oh, qué rico. Qué agradable. Sí, es rico. Pero otro día te contaré más de aquello. Espero que tú no estés renovando la licencia en Las Condes. He visto que está como muy, muy lento todo ese asunto y la alcaldesa se está defendiendo. Sí. De que dice que no es su culpa. Ya. En fin, son las 8 de la mañana con 4 minutos. El análisis no conoce fronteras. Escuchas a Consuelo Saavedra y Quique Mujica en 4 Cabezas Global. En Radio 13C. A ver, en el comando de Janet Jara, los que no son comunistas celebran eufóricamente que Janet Jara se haya manifestado sobre Cuba. A mí me va a ver con... Avanzó harto, pero con cierta ambigüedad todavía, en la entrevista de Pedro Carcuro en un programa que se llama Carcuro, que es el Carcuro porque andan en auto, o sea, no andan en auto, andan en una grúa, pero Carcuro le pregunta por Cuba porque había dicho antes Janet Jara en una entrevista que Cuba era una democracia distinta, lo que le valió variadas críticas, temas en todos los debates que hubo en primarias, y Carcuro le pregunta, bueno, tú dijiste que era una democracia distinta, entonces ella, pasa la línea corta, dice, claramente Cuba no es una democracia, no dice que es una dictadura, pero no es una democracia. Sabemos, Consuelo y la gente que nos escucha, que el tema de Cuba para el Partido Comunista es hiper sensible. Es un poquito, es una cuestión de, como decía Evelyn Matei ayer, de una
cuestión emocional que tiene el PC con Cuba. Según Evelyn Matei, lo que dijo Jara era hecho con cálculos electorales, pero comentaba más temprano que me dicen en el comando, una de las tesis del comando, pero desde el socialismo democrático del comando, que prácticamente tiene copado toda la campaña, es que tiene la tesis, será verdad o no, lo veremos después, pero que el PC cree que Jara no va a ganar por una cuestión aritmética y porque la suma de la oposición es 60% hoy por hoy, y que ellos han optado por soltar la campaña de Jara, la campaña presidencial, y enfocarse en la parlamentaria. Y para enfocarse en la parlamentaria, obviamente que esto de Cuba no ayuda, porque el pueblo comunista y el pueblo de izquierda, una de las cosas sagradas que tiene es idolatrar a Fidel Castro, al castrismo y a Cuba, y justificar lo que pasa en Cuba con el embargo de Estados Unidos, que algo dijo la candidata. Ahora, lo que yo especificaba en la mañana es que Carmona, ni Bárbara Figueroa, ni Jadwe han, hasta esta hora, 8:07 hoy día, dicho palabra alguna sobre Jara. Se han salvado, sí, porque no tienen pauta, pero viene calada la pregunta el fin de semana, si asisten a algún de los programas políticos, es qué opinan de Jara, y la pregunta es si van a rectificar, corregir lo que dice Jara, porque ahora no pueden decir, no, Jara tiene opiniones distintas porque está en una campaña gigante e incluye otros partidos, porque lo de Cuba es una declaración de principio al final. Claro, ella expresó que esto ocurrió antenoche en este segmento del noticiario de TVN, donde dijo que esto era súper como una reflexión muy dolorosa que ella tenía que hacer, y que la primera vez que ella sentía que uno no le podía pegar a alguien que estaba en el piso, como era Cuba, por circunstancias que tienen que ver con el embargo, pero que eso en la práctica significaba que no era una democracia, que igual había una crisis humanitaria, que cada país tenía que resolverlo de alguna manera. Por eso estoy de acuerdo contigo en que mantiene una cierta ambigüedad, pero es ya una distancia y un par de pasos más que la alejan de las posturas oficiales del Partido Comunista. Y lo mismo respecto, creo que es la crítica más grande que ha hecho a Lautaro Carmona, al presidente del partido, con quien tiene evidentemente un pulso sobre cuáles son los contenidos y los énfasis que tiene que tener la campaña. Y le pregunta a Carcuro, y ella dice que bueno, que tienen una forma distinta de ver la política, que la responsabilidad de ella es ser candidata a la presidencia de una manera distinta, ¿ya? Y que encuentra que hay falta de fraternidad. Ese es el término que utilizó. Lo expreso como falta de fraternidad, porque creo que yo suscribo lo que tú planteas, que el comunismo quiere estar con su base para ganar la parlamentaria o tener buenos resultados en la parlamentaria, y Janet Jara tiene que apuntar hacia otro público para tener posibilidades de pasar no solo a la segunda vuelta, sino crecer. Aquí no es solo pasar a la segunda vuelta, sino con qué porcentaje pasas, con qué distancia respecto del siguiente, etcétera, etcétera. Mira, es como el ejemplo de que sumó a Goldberg el otro día en su campaña, a Rodrigo. Y Goldberg dice, mira, la verdad es que yo no estoy de acuerdo con un montón de cosas que dice el Partido Comunista, pero Janet Jara representa a un sector mucho más amplio. Y ese es el tipo de campaña que está tratando de hacer Jara. ¿Viste lo de Claudio Bravo a propósito de futbolista? Sí, pues, ministro de Deportes de Matei. Figuras relevantes. Sí, sí. Eso dijo Evelyn Matei anoche. Exactamente. Sí. Oye, me recordaba alguien acá que tú fuiste a Cuba, cortito, pero te anduvieron sapeando. Dice un buen chileno. Sí. Pero, pues, el procedimiento estándar. Una vez estuve en Siria, también me tenían cortita, y en Cuba, evidentemente, y siempre está lleno de gente que te mira, alguien te mira, pero uno sabe que es así. Claro, yo andaba entrevistando a la Joanny Sánchez y como a disidentes. Estaba cubriendo, creo que era una visita de un papa, pero... De Ratzinger, me recuerdan acá. Era Ratzinger, claro, porque otra vez fui con Obama, pero sí. Oye, Evelyn Matei, a todo esto, varias cosas interesantes en una entrevista que dio anoche también en TVN. Y a mí lo que, bueno, aparte de las cosas políticas y la inmigración y el asunto del marido. Sí, eso no había querido hablar. De la salud. Sí, no sé si tuviste oportunidad de ver algunos clips hoy día en la mañana o sí, un pedacito de la entrevista. Sí, la vi porque sabía que ella
le habían preguntado por la salud del marido, no un medio, sino que varios, y que ella se había negado a hablarlo una y otra vez. Por eso me sorprendió ayer que abrió la puerta a ese caso. Claro, abrió la puerta, agradeció además ese segmento, porque fue como un segmento de entrevista que le hizo Núñez, Iván. Y a ver, ¿qué dice? Jorge de Sormo es un economista ultra destacado, destacadísimo, han estado casados por 40 y tantos años, etcétera, etcétera. Y ella como tomando agua, carraspeando, yo diría que en un minuto como media emocionada, con los ojos controlada, pero es un tema que se nota que le cuesta tocar. Primero bajó y tiene Parkinson el marido, ¿ya? Y todo esto que tiene que ver con los bots, con el estado de salud, en alguna manera las acusaciones, qué sé yo, las campañas asquerosas como las describe Matei, en alguna medida tienen que ver con la salud del marido también o coinciden con cosas de la salud del marido. ¿Ya? De si ella estaba emocionalmente preparada o si estaba pasando por un momento muy difícil con la salud de su marido, pero ella no lo daba a conocer, por lo tanto era un espacio de su privacidad, era algo que no se podía hablar, todo eso mezclado en el mismo tema. Y ella parte diciendo, bueno, lo primero que yo tengo que decir es que mi marido es una persona maravillosa y además que nosotros tenemos conciencia y nos sentimos afortunados de poder darle los tratamientos médicos que necesita. Dos, que él está de buena manera, está trabajando, pero estamos en un momento en que sabemos que las cosas se van a poner complicadas para adelante, pero está lleno de mujeres y de familias que pasan momentos dificultosos y eso no tiene que ver con mi capacidad de llevar adelante la campaña porque Jorge se cuida solo, Jorge está bien. Fue un momento, siempre en las campañas presidenciales hay momentos que tienen que ver con la salud de los candidatos, no es primera vez y siempre son delicados y este era en especial complejo para Evelyn Matei por todo lo que se había especulado sobre su propio estado de salud en las redes sociales. Sí, tú mencionas algo súper importante porque ¿dónde se cruza la salud, que es un problema privado de la candidata, la salud de su marido, que no es candidato, con la política? Porque en algún momento, y no de republicanos, sino de Chile Vamos, a mí me decían que la salud del marido estaba repercutiendo en la energía de la candidata, en los quehaceres de la candidata. Entonces decían, bueno, el marido está enfermo y por eso, justo cuando empezó a bajar, por cierto. Entonces una de las explicaciones, insisto, no de republicano, de Chile Vamos, era que esto estaba perjudicándole su estado emocional. Entonces ahí uno dice, bueno, acá hay un tema político. Si los votos a Chile Vamos, era una crítica política, una cuestión humanitaria. Entonces tiene un punto ahí de hacer público quizá esto. Sí, y yo creo y hace bien, me parece a mí. Estratégicamente hace bien haberlo conversado y haberlo compartido y haber explicado qué es exactamente lo que sucede y cómo lo está llevando ella en lo personal y cómo lo está llevando ella en su familia. Son las 8:14. Esto es Cuatro Cabezas Global. Nuevo capítulo en la guerra comercial de los Estados Unidos, en nuestro segmento, hoy en Trump, hoy en el presidente Trump. A ver, anunció ayer nuevos aranceles, ¿ya? Pero está lleno de excepciones, es impresionante, yo no sé quién puede ser capaz de llevar el tracking de cuál es la política arancelaria del presidente Trump. Anunció nuevos aranceles que van desde un 25 hasta un 100%, o sea, el doble del valor del producto, en particular a remedios, productos farmacéuticos. Él está presionando a las grandes farmacéuticas a que se instalen con laboratorios y con fábricas en Estados Unidos. Hay muchas que ya lo están haciendo, así que ellas estarían exceptuadas. Esto es un anuncio, hizo sin mayores detalles a través de su red social, Truth Social, del presidente Trump. Se dijo que los principales medicamentos que consumen en Estados Unidos no van a estar afectados tampoco por estos aranceles, porque esto afecta directamente a la salud de los estadounidenses. O sea, uno no podría entender por qué el presidente Trump quiere que los estadounidenses, con el pésimo sistema de salud que tienen y las bajas coberturas que tienen, tengan que pagar más por sus propios medicamentos. Entonces es un anuncio como disparándose en los pies. Pero siempre todos los juegos de Trump tienen que ver con de fortalecer la industria local, ¿verdad? Eso es lo que uno siempre ve detrás, y amenazas para poder fortalecer la industria local. Así que falta aclarar exactamente quién está exceptuado de este nuevo arancel. Y a lo otro, esto es bien insólito, a lo otro que le puso aranceles extra es
50% a todos los muebles de cocina que se importen. Qué raro. Muebles de cocina. Sí. Te juro. Y espérate, y 30%, prepárate. ¿A qué? 30% a todos los, ¿cómo se llaman como los artefactos sanitarios de baño? Los excusados, digámoslo de alguna manera. Los excusados, los bidets, los... O sea, el los water lavatodos. sube de precio. El bidet está en retirada, pero... En Argentina no, ¿ah? Pero bueno. Oye, Que así reemplazado también yo encuentro por la tecnología japonesa, que a mí me gusta más, pero bueno. Que del propóleo no hay nada, ¿no? En arancel. No, fíjate. Ya, qué no. bueno. Así que te salvaste con el propóleo. Pero a lo que voy es que Trump se la pasa como poniendo extensiones a esta fecha. No ha dicho exactamente cuándo va a entrar esto en vigencia, pero pone otra vez como un manto de nerviosismo y de inestabilidad para las empresas que importan y para las propias empresas y para los consumidores también en los Estados Unidos. Son las 8:17 minutos. Lo que escuchas es Cuatro Cabezas Global. Oye, TVN vuelve al debate público a partir de la renuncia de Francisco Vidal como presidente del directorio. Fue nombrado Jaime Gasmuri como presidente del directorio. Había estado en el directorio antes. Y Marcia Scantulberry vuelve al directorio porque había un cupo de Adriana del Piano que partió al gobierno. Pero más allá de esos cambios, algunas reflexiones respecto al canal público es, y las pongo sobre la mesa. Uno, que creo que como nunca, siempre el TVN se juega el destino con los cambios de gobierno, pero nunca se había jugado, creo yo, la permanencia, o sea, su ciclo vital. Más allá de los cambios que se pueden hacer en el gobierno corporativo, es la pregunta que, sobre todo si hay un gobierno de oposición, y yo creo que la respuesta va a ser distinta si es Matei o Kast, es TVN ¿amerita seguir existiendo o no? Y lo otro que me llama la atención, Consuelo, los dos trabajamos en TVN y sabemos que los gobiernos llegan a administrar TVN, tratan de influir, hay que controlar, pero yo pensé que con este gobierno, como ningún otro había existido desde el año 90, ni siquiera cuando gobernó la derecha con Piñera, es que iba a haber un cambio fuerte en TVN, sobre todo por la raigambre del Frente Amplio, que tiene supuestamente una pata en la guerra cultural, en la hegemonía, mucha lectura de Gramsci, mucha lectura de seguir el caso de Podemos en España, que se tomó la televisión y que Pablo Iglesias, que era el líder, decía que la televisión era lo más importante para entrar a las casas de los ciudadanos e imponer ideas. Entonces yo dije, aquí va a haber un cambio y sorprendentemente no ha habido ni un cambio en TVN cuando llegó el Frente Amplio, ni uno. Y yo suponía que en un mundo cultural que es proclive el Frente Amplio, algo iba a pasar, para bien o para mal, pero no ha pasado nada. O sea, TVN nuevamente se les fue en Coye. Mi pregunta, y te la hago a ti, y la reflexión es si fue porque al final tuvieron poco tiempo y lo otro, el gobierno les quitó mucha energía, o porque sencillamente no hay plan, y como a TVN le está yendo mal, a nadie le importa. Yo creo que hay poco tiempo, yo creo que hay poca plata, creo que es siempre una papa caliente, es siempre difícil, por mucho que TVN ya no sea querida como fue en su época, por lo mismo hecho que ya no tiene rating tan, no sé, por no tener las teleseries, que al final lo que más identifica al gran público con un canal de televisión, si eso es completamente cierto y culturalmente, pero también me parece que es un reconocimiento de que la televisión abierta ya no tiene el rol que sigue siendo muy relevante, pero ya no cumple el rol que cumplía, que las redes sociales cumplen un rol muy importante. Entonces, desgastarte en TVN, sí se hicieron comisiones, leyes, miles de cosas, pero desgastarte en una lucha por transformar Televisión Nacional en lo más profundo, creo que al final no valía tanto la pena, si bien se hicieron cambios, hubo cambios de ejecutivos, cambios súper importantes de ejecutivos, cambios en los directorios, e internamente me parece que la relación de Francisco Vidal, en particular con el departamento de prensa, quizás era diferente a la que han tenido otros presidentes de directorio, ¿ya? Eso siempre depende mucho de quién está ocupando esa mesa, o sea, la cabecera de esa mesa. Entonces, ahora, Vidal no necesariamente era un operador del gobierno, tampoco. No, tampoco, pues, no.
no es frente amplio, pero yo conversando a propósito de la llegada de Gasmuri con algunas personas del directorio, donde también la oposición está dividida, no todos los integrantes del directorio de oposición piensan igual. Evidentemente que hay una necesidad de transformar Televisión Nacional para que sea viable en el futuro, y si se sigue chuteando, la verdad es que siempre va a haber que ponerle plata para tapar el hoyo y nunca se va a hacer la pega real, que es convertirla, que es lo que tienen que hacer todos los canales de televisión, por lo demás, reconvertirse a una nueva manera de consumir los contenidos televisivos a través del teléfono, fundamentalmente, creo yo. 8:21. Esto es Cuatro Cabezas Global. Oye, esto está bueno. OpenAI, o sea, el ChatGPT, va a sacar una nueva aplicación, o sea, como un nuevo servicio, y se llama Pulso, se llama Pulse. ¿Y sabes lo que hace? Ahora, es para los que pagan el súper exclusivo, al plan de $200, como es con el plan corporativo. Yo pago el de 20 lucas. Yo también pago el de 20 lucas. Y es bien útil, ¿eh? No me imagino que puede dar más. Mira, para que te haga un caso antes de partir con tu tema, ayer iba caminando a buscar a mi hijo y vi un árbol. Y dije, qué raro, esto parece olivo. Y dije, ay, voy a probar con el GPT. Le saqué una foto al árbol en la calle. Lo mandé, le pregunté, ¿qué árbol es este? Y me dijo, un pimentón chileno, me definió el árbol y después me dijo, fíjate en las hojitas rosadas que tiene. Me acerqué a verlo, tenía hojitas rosadas y me dice, ¿quieres seguir profundizando sobre esto? Increíble, o sea, se pasó. Y ese es el de 20 lucas. Claro. Bueno, este es el de 200, que es el corporativo. Bueno, lo que va a ofrecer, y prepárense en todos los seres humanos que hacen newsletter en la mañana, va a ofrecer resúmenes personalizados de lo que tú le pidas. Entonces, lo que va a hacer, en vez de responder a preguntas y a prompts que tú les hagas, lo dejas programado, le puedes pedir hasta 10 briefs, como resúmenes, como newsletter, en el fondo, de los temas que a ti te interesan. Entonces, hace un barrido del internet durante la noche y te los presenta en la mañana. Lo que quiere OpenAI es que se convierta en lo primero que uno revisa en la mañana en el celular. Qué increíble, ¿eh? Se pasó. ¿Ya vi? Se pasó. Lo voy a... Sí, $200 igual son 200 lucas mensuales, pero... No, es imposible. No es algo que uno vaya a... o sea... No sé. No. Pero para allá va la cosa, al parecer. Son las 8:24. El mundo, sus acontecimientos y sobre todo su contexto. Aquí se escuchan ideas en Cuatro Cabezas Global. Oye, tengo otras aplicaciones. Algo como que me cargué para ese lado hoy día. ¿Ya? Cosas que suceden. Sí. Ya, pero esto es súper relevante porque también tiene que ver con la geopolítica. ¿Ya? Y es el salvataje de TikTok. ¿Ya? Bueno, el presidente Trump firmó en el día de ayer jueves 25, la orden ejecutiva para que se concrete la venta de la pata estadounidense de TikTok. Se separa TikTok de China y se vende a inversionistas estadounidenses todo el negocio en ese país. Esto para evitar que haya que cerrar la aplicación, porque hay una ley. Esto no tiene que ver con Trump. Esto es una ley que se aprobó el año pasado durante el gobierno de Biden y que tuvo apoyo de los dos partidos y que se aprobó mayoritariamente por la preocupación de que TikTok, al pertenecer a una empresa que si bien es una empresa privada china, en China las cosas son privadas hasta que dejan de serlas, o hasta por ahí nomás. Entonces, la verdad es que la cantidad de data que recopila TikTok de sus usuarios, sabe exactamente lo que les gusta, lo que hacen, qué edad tienen, por dónde se mueven, todo. Y sobre todo de la generación joven, de la generación que viene. Esa era la preocupación del sistema político de los Estados Unidos, que tú no le podías estar entregando a una empresa china esta mina de oro que podía tener implicancias geopolíticas, finalmente, no solo implicancias comerciales. Y por eso es una ley que no tiene que ver con Trump, si bien Trump desde antes tenía problemas con TikTok, sino que tiene que ver con el gobierno anterior, ¿ya? Ahora, ¿de qué se trata la transferencia de esta propiedad? Típico de Trump, ¿ya?
la van a comprar. ByteDance, la empresa china, mantiene como un 20%, pero el resto se lo ofreció a inversionistas que son tecnológicos súper cercanos a él. Está Ellison de Oracle, están los Murdoch, está Michael Dell, que es de la compañía informática Dell. Y no se sabe si el gobierno de Estados Unidos, así como está comprando un porcentaje de Intel, no está muy claro si va a también comprar un porcentaje de esta nueva TikTok. ¿Qué implica? Que los estadounidenses, estamos hablando de 180 millones de personas en Estados Unidos que usan TikTok y que son fundamentalmente los jóvenes. Da la pelea con Facebook, pero Facebook está en el segmento como de adulto mayor. TikTok está en el segmento de la gente joven. Van a poder seguir usando la aplicación, pero se supone que ByteDance no les va a dar el algoritmo tal como es ahora. Les va a dar como otra versión del algoritmo. Entonces no está muy claro si la experiencia de usuario de la persona que usa TikTok en Estados Unidos va a ser la misma o no que la que tiene hoy. En China, ByteDance también tiene como un TikTok versión china, donde el algoritmo tampoco es exactamente igual por, obviamente, todas las restricciones políticas que haya la libertad de expresión en China, etcétera, etcétera. Entonces, eso no se sabe muy bien y no se sabe si eso puede molestar a la gente que usa TikTok y decir, sabe que ya no es lo que fue y, nos vamos a otra. El 70% de los usuarios son menores de 35 años y son súper activos. 82 millones de personas en Estados Unidos usan diariamente, todos los días, la aplicación. Entonces, el resumen, TikTok está obligada a venderse. ByteDance está obligada a vender TikTok en los Estados Unidos por motivos de seguridad nacional, pero hay preguntas sobre, con todo como el empuje del presidente Trump hacia los medios de comunicación tradicionales, todas las presiones. Hay preguntas sobre si también va a poder tener influencia en cómo se maneja el algoritmo para favorecer cierto tipo de contenidos en TikTok también. Ahora que ya no va a ser chino, sino que va a ser de los Estados Unidos. Le preguntaron, de hecho, en el día de ayer qué tipo de contenidos quería el que tuviera TikTok y dijo, bueno, si fuera por mí, a mí me encantaría que fuera puro MAGA, pero obviamente que así nomás. Claro. A mí me encantaría que fuera MAGA, pero dijo, todos van a ser tratados equitativamente, digamos, con justicia, y esto va a ser una plataforma donde todos se van a sentir representados. Vamos a ver qué sucede con eso. Son las 8:28. La actualidad desde otra mirada. Consuelo Saavedra y Quique Mujica siguen en Cuatro Cabezas Global, en Radio 13C. En septiembre todo suena bien, pero suena mejor con todos los beneficios de tus tarjetas BCI. No te pierdas los mejores cashback y descuentos. Conócelos todos en bci.cl. En ¿Y sabías? Conectan a millones de personas y nos recuerdan que las calles no son para correr. Este fin de semana y todos los días cuida tu vida, porque la habilidad al volante no se mide por la velocidad, sino por la responsabilidad. ¿Y sabías? Conexiones que inspiran. Ya, vamos a una pequeña tanda, son las 8:30 y ya volvemos con más Cuatro Cabezas Global, aquí con Consuelo Saavedra y que les habla. Una pausa breve para seguir conectados acá y allá. Esto es Cuatro Cabezas Global, con Consuelo Saavedra y Quique Mujica, en Radio 13C. Una presentación de BCI, ¿Y sabías? Y Movicenter. Un programa para viajar por las ideas, las tendencias y los cambios que mueven el planeta. En Radio 13C abordamos la actualidad desde su lado C. Toda la información vinculada. Oye, te cuento una cosa que parece de Netflix. Están cubriendo la visita de Netanyahu a Nueva York. Netanyahu se sube al avión que se llama Alas de Sion y en el reporteo se dan cuenta que evita pasar por Francia y España. Por España había evitado volar anteriormente, pero por Francia había pasado. Y la explicación que se dan, fuentes de los medios israelíes, es que teme que en un aterrizaje de emergencia lo detengan por la orden de la Corte Penal Internacional, el Tribunal Penal Internacional, que dictó en noviembre del 24 por crímenes de guerra una orden de arresto. Entonces,
Y muestran, bueno, no que lo obliguen a bajar. No. Eso pensé yo cuando lo leí. Dije, ¿qué pensarán que van a mandar unos F? Claro, no. F-16, no, no es por eso, era por si pasaba algo que tuviera que aterrizar. Exactamente, entonces tienen el mapa ahí del viaje, desde Israel cómo va, y va bordeando, pasa por la bota italiana, pasa por Córcega y evita España y Francia y se tiene que dar una vuelta que, según los medios israelíes, son 600 kilómetros más para evitar pasar por ahí. Ya, la huella de carbono. Sí, la huella, bueno, a Netanyahu yo creo que a esta altura la huella de carbono le importa un huevo. Tiene otros problemas más graves. Lo tiene sin cuidado. Claro. Y bueno, y fue bastante soterrado el viaje, con su mujer va. Hay algunas fotos que lo muestran, una foto increíble en El País, que lo muestran arriba del avión, en una mesa grande, en una reunión, vestido de negro completo, con una cara no de muchos amigos, y se da la vuelta completa. Eso, digo que más allá de lo netflixiano que puede ser, revela el estado de las cosas en el mundo ahora, que un presidente de un país no pueda sobrevolar por temor a que lo detengan, bueno, y nos retrata también un poquito a Pinochet. Sí, pues, obviamente. Creo que con Pinochet precisamente comenzó todo lo que tiene que ver con la justicia transnacional cuando se trata de violaciones a los derechos humanos y que te pueden detener en cualquier parte del mundo, eventualmente. Son las 8:35. La mejor manera de entender es dialogando. Esto es La Conversa en Cuatro Cabezas Global. El gobierno del presidente Gabriel Boric ya está en los descuentos. Tuvo una visita larga a Nueva York, donde uno se puede hacer la pregunta de cuál va a ser su agenda una vez que salga de la moneda, pero también, lo conversábamos el otro día con el Quique, todos los contactos con los otros presidentes de izquierda de Iberoamérica. ¿Qué se puede estar fraguando ahí? Y también cómo se entiende la izquierda en Chile hoy en el contexto de la actual campaña presidencial. Es lo que queremos conversar en los próximos minutos y nos acompaña Pablo Ortúzar, a quien damos la bienvenida, antropólogo e investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad. Pablo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Feliz de escucharlo y gracias por la invitación, obviamente. Oye, Pablo, a ver, la pregunta es, Boric parece el articulador de este movimiento que incluye dentro de los grandes personajes a Lula, a Petro, a Pedro Sánchez, pero en algún momento yo vi más cerca a Boric de Justin Trudeau, ¿te acuerdas? La cerveza con Trudeau, de Jacinda Ardern, que era otra izquierda más contemporánea a la de Boric que esta. ¿Qué hay detrás, a tu juicio, de esta articulación de personajes que parece ser que estuvieran más en la fase terminal de sus carreras, Petro, sobre todo Petro y Lula, que de una posibilidad de armar un polo progresista futuro que pueda tener en Boric un articulador? O sea, yo creo que desde hace tiempo lo que está intentando visualizar el presidente Boric es cuál va a ser su vida después del mandato, dado que queda mucho tiempo por delante, va a tener bastantes recursos a su disposición y claro, y un poco suceder en la posta a la serie de gobiernos de izquierda latinoamericanos que relativamente fracasaron, digamos, en su cometido. ¿En qué sentido dices tú que fracasaron en su cometido de articular como una izquierda en toda la región? No, de convertirse en una alternativa de desarrollo al capitalismo, entre comillas neoliberal, y que después esa fue la gran promesa, y la verdad es que el único modelo alternativo que se generó fue básicamente el venezolano, que es una repetición un poco de Cuba, y nada más. El resto fueron variaciones sin mucho brillo, digamos, de pseudo estados de bienestar en Latinoamérica, con altos índices de corrupción, mucha cleptocracia, y eso ha sido un poco
lo que ha quedado. No es coincidencia que todo esto, además que le rindieran tributo a Mujica, que José Mujica, el expresidente de Uruguay, por lo menos, digamos, no se vio afectado por ese tipo de escándalos de corrupción, si bien no ofreció una alternativa a nivel de modelo de desarrollo, sí ofreció un liderazgo como ético y en varios sentidos admirable hasta el final, y, digamos, y fue consecuente con eso. Entonces se convierte como en una figura de más esperanza que las demás, por lo menos. Sí, y la figura de Boric con Jackson, nuevamente el presidente sacando el tema de lo generacional. ¿Qué izquierda o qué Boric va a salir a juicio tuyo de la moneda? Un Boric que podría estar militando ahora en el Partido Socialista más que en el Frente Amplio, y que yo hacía el cálculo, a esto parece broma, pero es verdad. Boric tiene por delante más o menos 2 elecciones. Si vive 48 años, más o menos, que es posible, que muera a los 88, él puede presentarse 12 veces a elecciones. Estoy no haciendo si son sucesivas o no, podrían ser 6 también. Pero digo, ¿qué va a ser de ese Boric que sale más socialdemócrata que quizás que el propio Ricardo Lagos? Bueno, pero o sea, yo creo que eso supone que aquí ha habido un cambio ideológico, un cambio sustantivo, una transformación a nivel de las convicciones. Y la verdad es que yo no estoy seguro de eso. De hecho, una de las primeras preguntas respecto al liderazgo del presidente Boric una vez que deje el mando es ver qué tan real es esos giros que hizo, porque uno también podría pensar, y yo tiendo a pensar, que es un oportunista nomás, y que en el fondo va a estar siempre más o menos reflejando lo que el ambiente, la doxa, la opinión dominante, moviéndose, digamos, en ese plano, no en el plano de las convicciones, sino que va a ir adoptando, digamos, y modificando sus supuestas convicciones de acuerdo a lo que vaya siendo el contexto y lo que le sea más útil en ese plano. ¿Y eso de qué manera crees tú que se va a expresar una vez que él salga de la moneda? Si lo que él dice, el aprendizaje que él tuvo en la moneda, lo han hecho valorar el tronco de la historia, de dónde venimos, tener políticas más pragmáticas, avanzar en la medida que se puede ir avanzando, los consensos, etcétera, o los acuerdos más que los consensos, etcétera, etcétera, versus, no sé, pues, una primaria donde vimos una campaña del Frente Amplio con Gonzalo Winter que era más frente amplista, por decirlo de alguna manera. Sí, es que esa es la pregunta. Yo no sé yo no sé si el presidente Boric es una persona realmente de convicciones, dado que si uno revisa su biografía hasta ahora, lo único que tenemos es que cambia de opinión según la ocasión, a conveniencia. Entonces, si ustedes me preguntan cuáles fueron los aprendizajes, no lo sé, porque en el fondo, uno, no hay un trabajo intelectual en la izquierda chilena, en la izquierda del Frente Amplio. Aquí no ha habido una maduración, de esta supuesta maduración y perspectiva, digamos, de ahora de saber tocar la guitarra. No, esto no ha sido acompañado de una transformación a nivel de horizontes ideológicos, de propuestas, digamos, no hay un cambio político ideológico sustantivo, y de hecho no hay intelectuales detrás de ese giro, es simplemente maniobreo, digamos, en el plano de la... Y de hecho la mitad del Frente Amplio no lo ha acompañado en nada. O sea, Gabriel Boric ha gobernado con un poquito más de la mitad de la izquierda y con alguna gente de la derecha que lo ha apoyado, aprobando leyes que él mismo rechazó hace pocos años, siendo diputado. Entonces, esta idea de que aquí hubo un cambio sustantivo y que vamos por... a mí no me convence. Yo no veo elementos para hacer ese juicio. Claro, pero ¿no hay acaso un baño de realidad de Boric y su generación respecto a que su ideario no calza con el ideario social, esto a partir del primer proceso constituyente, que fue un combo con todo, o no, un combo, 2 o 3 knockout, respecto de darse cuenta y constatar que lo que yo quiero como sociedad, la sociedad no lo quiere, y que eso es como lo que pasó con la renovación socialista en los 80, ¿no? No hay un símil ahí de decir, ¿sabe qué? Lo que queremos es imposible, así que juguemos en otra cancha. Pero me queda la sensación que tú crees que lo que queremos no es posible. Por ahora vamos a jugar en la misma cancha, pero vamos a fingir que estamos jugando en otra cancha. Yo desprendo eso.
yo creo que esa es una hay una alta probabilidad de que ese sea el escenario. O sea, yo no he visto realmente, y yo leo a los intelectuales del Frente Amplio, y no veo que haya un proceso de renovación, como fue efectivamente la renovación socialista, donde hay intelectuales, hay debates, hay políticos, hay liderazgos que van diciendo, sabes qué más, la cosa no va por acá, va por otro lado. Aquí no hay nada de eso. Lo que veo es oportunismo, y ese oportunismo, claro, uno podría decir que un oportunismo puede madurar en una renovación, sí, pero no ocurre. Oye, y en el otro, quiero que sigamos conversando sobre la izquierda, pero así como solo una pregunta respecto de quiénes son las personas que intelectualizan las posturas políticas. ¿Eso en la derecha, quién lo representa en un mundo de José Antonio Cast, por ejemplo? ¿Quién representa que tu Como los pensadores, ¿quiénes son los intelectuales? Sí, desde un punto de vista como de teórico y quiénes son los intelectuales que están detrás de eso. de José Antonio Cast? Yo lo tengo claro. La verdad es que no. Lo que pasa es que él tampoco está haciendo una innovación en ese plano, porque su ideario es básicamente actualizar en alguna medida lo que fue la UDI en los 90. Entonces, no es, y por lo tanto uno podría decir que básicamente lo que está haciendo es tratar de llevar al siglo XXI a Jaime Guzmán, ¿no? Pero no, claro, claramente no es un movimiento, y cosa de pensar que su propuesta más encima, o sea, ya, más encima su propuesta es como un gobierno de emergencia, así, Claro. como gafiteril, digamos, vamos a ir a arreglar 4 cosas y con esas, y solo de esas 4 cosas vamos a hablar. O sea, tampoco hay como una gran pretensión intelectual, un horizonte, ni nada. Oye, Pablo, a tu juicio, ¿qué hay detrás de la campaña de la nominación de Michelle Bachelet, precisamente por este gobierno? ¿De qué se trata? ¿Es una cuestión táctica, estratégica? ¿También es una especie de capitulación o no de los jóvenes frente a las figuras consulares de la izquierda, que en su momento, claro, ahora con Bachelet tienen muy buena relación, pero en su momento también fueron sujetas de crítica? Yo creo que Bachelet fue la menos criticada de la concertación y de la nueva mayoría dentro del Frente Amplio. Ahora, Bachelet 2, que es el primer gobierno del Frente Amplio en muchos aspectos. Y ella siempre apoyó al Frente Amplio. O sea, recordemos que fue de la Fundación Dialoga, donde ella lo usó como semillero y es un semillero del Frente Amplio y de lo que Bachelet estaba buscando hacer, que era el proyecto de la nueva mayoría. Entonces, de ahí sale Miguel Crispi. Claro, ahí llegó Jaime Crispi inicialmente, y llegó Jaime Crispi a hacer todo ese trabajo en Dialoga, inicialmente. Miguel, ¿o no? Miguel, sí. Miguel, sí, perdona. Sí, Miguel Crispi, Valenzuela Levy y otros dirigentes del Frente Amplio, todos pasaron por Dialoga. Después varios de ellos mismos se repiten el plato con Eizaguirre, ¿cierto?, en educación. Donde uno se pregunta por qué el gobierno del Frente Amplio tiene una agenda de educación tan escuálida, casi resumida en problemas de financiamiento de educación superior, y no tiene ningún otro tipo de agenda. Bueno, porque casi todas sus reformas ya las introdujo Bachelet durante su segundo gobierno. Y ahí está Miguel Crispi de nuevo, y está Gonzalo Muñoz, que son parte del aparato del Frente Amplio, y que básicamente establecieron las reformas que el Frente Amplio había delineado en el 2011, de la mano, ¿cierto?, de Fernando Atria y todas las ideas del otro modelo, y etcétera. Ese es como el resumen. Entonces Bachelet siempre ha operado para el Frente Amplio, y claro, y se han pasado haciendo favores mutuos, digamos. No es nada de curioso esta nueva vuelta. Oye, y ahí sí, perdona, déjame profundizar sí. En la pregunta que tú hacías. Dale. Y ¿cómo crees tú qué rol juega también en la campaña política interna la candidatura de Bachelet? ¿Es un poquitito un jaque mate a los otros candidatos o se la están sacando bien al decir, anoche escuchaba a Elin Matei, por ejemplo, dice, bueno, eso lo veremos el 11 de marzo, sé que yo espero ganar, y veremos cómo están las cosas en ese minuto nomás? Que la utilización de la campaña de Bachelet en este contexto a la ONU es súper útil, porque les permite varias cosas. Una de ellas
e intentar presionar al resto de los candidatos de derecha con una figura que no sea la de Jara, porque la figura de Jara básicamente está ahí flotando en el río, digamos. Entonces, Bachelet es mucho más útil que ellos para generar cierta polarización, para generar cierta tensión, efectivamente. 2, Bachelet, con la excusa de que es candidata a la ONU, se saca el problema encima de tener que aparecer en la franja de Janet Jara y hacer campaña, ¿cierto? Cosa que no quiere hacer, igual que un montón de gente que no quiere apoyar a Jara públicamente, pero le dan los mejores deseos en su campaña. Entonces, yo creo que, bueno, y cumple esa doble función. Y la tercera es que proyecta el liderazgo, ayuda a proyectar el liderazgo de Gabriel Boric hacia afuera, y ese afuera yo creo que le interesa porque me tinca, uno pensaría que va a intentar hacer lo mismo que Bachelet, digamos, es salirse del país los próximos 4 años, estar rondando ahí en alguna cosa como mundial y después esperar que lo llamen de vuelta de parte de una izquierda que en 4 años puede estar toda peleada, fragmentada, llena de problemas, etcétera, y digamos, Boric puede conservar su liderazgo intacto, congelándolo, ¿cierto?, en el mundo de las ONG internacionales. Coméntame esta frase: yo sin Giorgio no estaría aquí, Gabriel Boric. ¿Qué piensas tú de Giorgio Jackson y de esa tesis de el presidente Boric que parecen ser un tándem que no se puede quebrar? Bueno, sí, en el fondo ahí hay una generación, hay un grupo que lleva operando mucho tiempo y que juegan de memoria, que eso se ve, y más allá, algunos ya no serán tan amigos, otros quizás nunca lo fueron, pero juegan de memoria, saben colaborar, digamos, en términos de que uno se dio cuenta de ese tipo de cosas, por ejemplo, cuando se filtra esos comentarios de Carol Cariola, digamos, que todo el mundo, uno se imaginaba que era como amiga del presidente. Claramente no, pero sí se conocen y saben trabajar juntos, y claro, y en verdad en el caso de ellos probablemente sean más bien amigos, no como Cariola, no como el caso de Cariola. Y claro, sus carreras están atadas, se proyectan juntos, y esa ha sido una de sus fortalezas. Ser una élite, ¿cierto? Una minoría capaz de articular en torno a ella el poder y gestionarlo. Veremos qué sucede con ese tándem en los próximos meses. Pablo Ortúzar, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Cuatro Cabezas Global. Un abrazo. No, muchas gracias. Un abrazo a usted y que tengan un muy buen día. Igual, chau. Gracias, tú también. Son las 8:51. Si nos llamó la atención, lo vamos a compartir. Esto es Me Gusta, la sección de recomendados en Cuatro Cabezas Global. Quiero recomendar algo, aunque no lo he visto todavía, pero espero verlo el fin de semana, ¿ya? Porque se estrenó ayer, ¿ya? Está recién estrenado, acá también en Londres, lo mismo. La nueva película de Paul Thomas Anderson, que ya tiene unas críticas increíbles, se llama Una batalla tras otra. ¿Qué tal este cast? DiCaprio, Sean Penn, wow. Benicio del Toro. Estamos hablando de Anderson, director... Mira, si tú eres un buen actor, lo único que quieres es trabajar con Anderson, ¿ya? Y crea unas atmósferas increíbles, siempre tiene como en medio de la desgracia un poquitito de comedia. Es el director, bueno, de grandes películas como Magnolia, Licorice Pizza, por nombrar algunas. Así que, y parece que DiCaprio está realmente increíble. Se trata de como un guerrillero, está ambientada en el siglo XXI, digamos, en la actualidad. Un guerrillero como retirado y como que parece que se dedica a fumar pitos todo el día, básicamente un desastre. Y es la relación con su hija, ¿ya? Es como una película de padre-hijo, ¿ya? Pero es de acción, es una película de acción de la relación de padre-hijo y Sean Penn, que es el policía que los persigue, ¿ya? Así que esa es mi recomendación para hoy, pero aunque no la he visto, pero igual, todo indica que está re buena, ¿ya? Se estrenó ayer en los cines en Chile, Una batalla tras otra. Son las, ¿qué hora es? 8:53. La jornada viene marcada por lo que va a pasar. Lo que se estará conversando lo adelantamos en Lo Vemos Venir, de Cuatro Cabezas Global.
atentos el fin de semana, te cuento, mira, 3 encuestas. Las encuestas están saliendo toda la semana. Mañana, Panel Ciudadano UDD. El domingo en la mañana va a estar Criteria en Mesa Central de Tele 13, de Canal 13, perdón, y KDM en la tarde. Y te digo porque hay muchos ojos en estas encuestas, porque haciendo un símil, sobre todo en el Comando Matei, cuando comienza a invertirse la elección del 2021, el predominio de Sichel sobre Kast, que era casi 20 a esta fecha del 2021, 20 Sichel, 7 Kast, empieza a cambiar justamente en esta fecha y se consolida la irrupción de Kast a partir de las primeras semanas de octubre, cuando desbanca Sichel y le da una paliza. Kast empieza a subir hasta 23 y Sichel baja a 7. Hay una tesis ahí que este momento puede ser el momento para ver si hay alguna posibilidad de mover la aguja por parte de Matei. Si no cambia mucho esto, de aquí a la segunda o tercera semana de octubre, claro, se ve más difícil. Desde el Comando Matei me dicen que les falta tiempo. Algunos son los pesimistas dicen que no van a llegar porque les faltó tiempo para empatarle a Kast. Los optimistas dicen puede pasar lo mismo que ocurrió el 2021. Ya. Oye, hay harto de deporte también, súper entretenido pasando este fin de semana en nuestro país. Comienza el Mundial Sub-20, ¿ya? Sí. Parte mañana en el Estadio Nacional, Japón con Egipto y Chile versus Nueva Zelanda. Hay como 24 selecciones disputando esta Copa Mundial Sub-20 Chile 2025 hasta el 19 de octubre. Y también hay buen rugby, se juegan el paso al Mundial los Cóndores, ese partido, claro, con Samoa. Va a estar de alto impacto con Samoa. Y va a ser en el Estadio Sasualito de Viña y hay como 20.000 entradas vendidas ya, así que va a ser un espectáculo precioso. El rugby me encanta, nunca lo he jugado, pero me encanta verlo, así que voy a estar entre el rugby, ver el partido de Chile y la kermés de mi hija, lo más apasionante que pueda haber, la kermés de mi hija. ¡Qué rico! Sí, eso. ¿No te gustan? Me encantan. Sí, me liberé del stand. Me encanta la actividad de los colegios. Uf, no, ya. Estoy liderando. Tenés que ser Kikito. Sí. Ya. Ya, sería. El Kiki va a cocinar Kikito hoy día en la noche. Quique Mujica, lo he pasado también esta primera semana. Qué bueno, me alegro. De nuestro programa. Espero que aquí es donde tú dices yo también. Ah, pero sí, yo también. Te mandaré calugas. Yo también. No, si salvo por las calugas había andado todo perfecto. ¿Ah? Llegaste a remover. ¿Ya te picado que mande calugas? No, porque aquí empieza el sindicato. Después de esto viene el sindicalismo. Sindicato. Sí. Esto es un viaje sin retorno. Es un viaje sin retorno. Todo comienza con una caluga. Ya, que tengan un estupendo día viernes. Sigan en Radio 13C. Viene Lago C, Lago C con esta humilde servidora. Ya. Chao, buen día. Sí, pero nos faltan las menciones. Faltan las menciones. Sí, pues perdona, Carla. hay que pagar las calugas y el propóleo. Sí. Sí, pues si no, ¿cómo? Ya, ¿puedo marcar la hora, chiquillos? Son las 8:57. Que son muchas cuotas, que todavía anda, que necesito más espacio, no le des más vuelta. Tu auto nuevo está entre las más de 50 marcas de Movicenter, la ciudad del automóvil. En septiembre todo suena bien, pero suena mejor con todos los beneficios de tus tarjetas BCI. No te pierdas los mejores cashback y descuentos. Conócelos todos en bci.cl. En Isavías conectan a millones de personas y nos recuerdan que las calles no son para correr. Este fin de semana y todos los días cuida tu vida, porque la habilidad al volante no se mide por la velocidad, sino por la responsabilidad. Isavías, conexiones que inspiran. Chao, chao. Muy buenos días. Chao. En Radio 13C, Cuatro Cabezas Global, fue presentado por... No te pierdas todos los beneficios de tus tarjetas BCI. Y sabías, conexiones que inspiran. Y Movicenter, la ciudad.